La pala, una extensión rudimentaria del brazo de Lucía, rasgó el silencio árido con un sonido seco y metálico que hizo eco de la propia urgencia de la vida. El sol, implacable sobre el altiplano central, no podía secar la humedad viscosa que ascendía del agujero, ni disipar el olor a tierra mojada y algo más antiguo, metálico, que parecía provenir de una profundidad que el tiempo había olvidado. Ella sintió la fiebre de sus hijos en sus propios huesos, un dolor punzante que superaba el esfuerzo físico, y esa sensación de impotencia quemaba más que el calor del mediodía. Fue en ese instante, mientras el fino polvo se adhería al sudor de sus sienes, que la punta de la pala encontró resistencia. Y no fue la dureza de la piedra, sino la superficie hueca, sellada, de algo que jamás debió ser alcanzado. El aire dejó de entrar en sus pulmones, y el miedo, frío y cortante, superó al calor de la desesperación. Su corazón comenzó a martillar contra sus costillas, una batería desacompasada en la quietud opresiva del patio trasero. Lucía se arrodilló al borde de la excavación, la arena caliente escurriendo de vuelta al vacío, y apartó la suciedad con sus manos callosas. Bajo la fina capa de tierra se reveló la forma de una tapa circular, hecha de madera oscura y antigua, no más gruesa que un tronco delgado, con tallas superficiales que parecían letras o símbolos de un alfabeto olvidado y cruel. La madera estaba húmeda, casi podrida, pero mantenía una resistencia perturbadora. No era un objeto casual, era un sello, una barrera forjada por la intención, enterrada para preservar el silencio. Lo que sea que estuviera allí abajo no quería ser encontrado, y la sensación de haber roto un pacto ancestral pesó sobre ella como el peso de un secreto que no era suyo. Alrededor de la tapa, el suelo se había vuelto de un níger inusual, mezclado con cenizas y fragmentos que parecían huesos calcinados, demasiado pequeños, demasiado frágiles para ser de cualquier animal que se esconde en la arena. Un frío intenso subió del pozo, erizando los vellos de sus brazos, contrastando violentamente con el calor que freía el desierto. Ella recordó los susurros de los vecinos sobre la Chiejo, marcadados sobre gritos que se habían ahogado bajo el polvo hacía décadas, y sobre la familia que desapareció en medio de una noche sin luna. Los murmullos ya no eran superstición, eran un presagio, una advertencia tardía. No solo estaba cavando por agua, estaba desenterrando la culpa, la violencia y el miedo que la comunidad había sepultado bajo el polvo del olvido. El hedor del subsuelo se intensificó, trayendo consigo la fragancia dulce y empalagosa de la descomposición, mezclada con el fuerte olor a hierro viejo y sangre seca que el calor parecía fermentar. Un chirrido agudo y arrastrado provino de la casa, no de una puerta, sino de la estructura entera, como un suspiro forzado o una protesta silenciosa. Lucía se levantó rápidamente, volviéndose hacia la casucha decadente donde sus hijos tosían, frágiles y vulnerables, y se dio cuenta de que el peligro ya no estaba solo en la fiebre que consumía sus cuerpos, ni en la pobreza que le robaba el aire. El peligro había ascendido del suelo, tenía forma de madera sellada, y ahora estaba observando, silencioso y antiguo, desde la oscuridad del agujero que ella misma había creado. Este es el momento donde todo se rompe. Usted, que me mira, puede sentir el peso de esta pala en las manos de Lucía, la madre que cavó el agujero de la salvación y encontró el portal del horror. Si estuviera en su lugar, habría tocado esta tapa, o huiría de inmediato, abandonando el agua y la verdad. Cuénteme en los comentarios, porque su elección podría ser nuestra salvación o nuestro fin. No parpadee, no desvíe la mirada, porque lo que viene a continuación es la parte más oscura de la historia. Deje su like y suscríbase, y venga conmigo hasta el final, donde la realidad se mezcla con la leyenda. 6. Implosionado, no con un estruendo de Lucía, sino con el silencio pesado de un cuerpo inerte. Su marido, un hombre que la sociedad veía como un pilar, pero que Lucía conocía como el artesano invisible de sus cicatrices, había sucumbido a un ataque repentino. El dolor de la pérdida era complejo, ambiguo en luto, por la estabilidad que se desvanecía, mezclado con un terrible alivio por haber escapado de las cadenas de la crueldad diaria que él disimulaba bajo la fachada de esposo y padre ejemplar. Pero el alivio duró menos que un instante. Su familia, ciega por el pedestal que habían erigido al hijo muerto, culpó rápidamente a Lucía, despreciando su dolor discreto y usándola como pretexto para desalojarla de la única casa que ella conoció como suya. No hubo piedad, solo el juicio seco y frío de quien no ve el dolor, que no deja moretones externos,
Expulsada de la casa, Lucía se vio arrojada a la intemperie con sus dos hijos, Tomás, de 7 años, y Elena, de 4, cada uno cargando la sombra silenciosa de los años de tensión vivida. Su red de apoyo era inexistente. La pobreza no era una condición, sino una identidad que le fue impuesta desde el nacimiento y que ahora se aferraba a ella como una segunda piel. La dignidad se convirtió en un lujo que no podía pagar. La fragilidad emocional era un castillo desmoronándose, reconstruido cada amanecer por el amor instintivo y desesperado por sus hijos. Ella veía en los ojos de ellos la misma vulnerabilidad que intentaba ocultar, armadura gastada de madre guerrera, y esa visión era el acero que le impedía ceder al abismo. Ellos eran todo lo que le quedaba, y la conciencia de ese amor total era su única fuerza y el punto más vulnerable en su pecho. Vagaron por ciudades temporales, durmiendo en refugios improvisados y soportando la mirada de repudio y la indiferencia de los demás. La comunidad la veía como un imán de desgracias, una carga demasiado pesada para llevar, una mujer marcada por la tragedia que, por la lógica cruel del poblado, debió haber hecho algo para merecer tal destino. Este rechazo no solo aumentaba su desesperación, sino que cimentaba la sensación de que ella y sus hijos estaban solos contra el mundo, en una lucha injusta donde las reglas estaban escritas por la crueldad humana. Cada puerta cerrada, cada mirada desviada, era un golpe silencioso, enseñándole que la verdadera soledad no estaba en la ausencia de compañía, sino en la presencia hostil de quien se negaba a ofrecer la menor partícula de humanidad. Fue así, sin opciones y bajo el peso de un futuro que no le pertenecía, que la aldea árida y olvidada del interior se presentó como el último refugio posible, un punto final en el camino de su desesperación. Lucía no eligió ese lugar, fue expulsada hacia él por la fuerza bruta de las circunstancias. Llegó cargada por el polvo, cansada y con el corazón oprimido por la visión de sus hijos, que ya no sonreían, sino que solo observaban el mundo con una cautela dolorosa, anticipando el próximo golpe. La casucha, aislada y deteriorada, era el último techo que cabría en su bolsillo vacío, la última frontera entre la supervivencia y la disolución completa. Era allí, en ese punto olvidado, en la vasta hostilidad, donde depositaría la última gota de su esperanza, y donde el pasado regresaría, no en forma de fantasma, sino de tierra oscura, húmeda y llena de secretos. Lucía se despertaba antes del sol, no por hábito, sino por un miedo incesante robado de que, en sus pensamientos, al dormir eran un campo de batalla. El dolor de la pérdida reciente se mezclaba con el agotamiento físico y el recuerdo amargo de los años de matrimonio, donde el silencio era la regla y la agresión la excepción disfrazada. Revivía las palabras cortantes del esposo, las humillaciones sutiles que deshacían su autoestima en migajas y la sonrisa fría con la que él la observaba languidecer. Él la había marcado no con el puño, sino con el peso de la indiferencia, dejándola con la herida invisible de quien se siente permanentemente culpable por su propia existencia. Esta memoria era un peso muerto, pero también un combustible silencioso para la lucha por la supervivencia de sus hijos, pues había jurado que la historia de abuso y silencio terminaría con ella. Tomás, el mayohere, tenía los ojos de Lucía, grandes, castaños y llenos de una melancolía precoz. A sus 7 años se había transformado en un guardián silencioso de su hermana menor. No preguntaba la ausencia del padre ni por el cambio constante. Solo observaba el mundo, y especialmente a su madre, con una seriedad que rompía el corazón de Lucián. Ella veía el esfuerzo de él por ser pequeño, por ocupar el mínimo espacio posible, en un intento de disminuir la carga de su madre. Cuando lo vio abrazar a su hermana en el rincón oscuro de la casucha, tratando de calmar su llanto nocturno con el susurro de una canción olvidada, Lucía sintió la fuerza de ese amor filial, pero también la culpa abrumadora por haber permitido que su infancia fuera robada por su miseria y sus errores no cometidos. Elena, la menor, era más frágil y transparente. La fiebre alta, que oscilaba peligrosamente en el calor sofocante de la casucha, había tornado su rostro pálido y sus labios agrietados. Dormía inquieta, murmurando palabras ininteligibles, y el tacto de su piel caliente era el termómetro constante de la desesperación de Lucía. La niña había dejado de dibujar y hablar, atrapada en un estado de introversión que Lucía reconocía como el trauma
de la constante inseguridad. La falta de agua limpia y la negativa del médico del poblado a atenderlas sin pago adelantado transformaron la fiebre de Elena en una cuenta regresiva cruel. Lucía se sentía desgarrada entre la necesidad de cuidar a su hija y el imperativo de salir a buscar el sustento que nunca llegaba. Y esa dualidad era el motor que la impulsaba a cavar el pozo. La pobreza era un depredador silencioso que la seguía desde el nacimiento. No era solo la falta de dinero, sino la ausencia de opciones, de horizontes. Ella recordaba el sabor amargo de tener que elegir qué comida se saltaría, de remendar ropas gastadas hasta que se volvieran irreconocibles, de la vergüenza de pedir ayuda y recibir a cambio la mirada de desprecio. La pobreza, unida al luto no resuelto y al rechazo, había transformado a Lucía en una cáscara flaca, con ojeras profundas, pero con un fuego interno, un instinto primitivo de supervivencia que se negaba a apagarse. Ella era la personificación de la resiliencia femenina, probada y templada por el fuego de la injusticia social. Pero cada nuevo día la agotaba hasta el límite de su cordura. El amor por sus hijos no era solo un sentimiento, era una fuerza física, una barrera que ella levantaba con su propio cuerpo contra el caos del mundo. Ella recordaba cada pequeña victoria, cada sonrisa robada, y esos momentos eran sus amuletos contra la oscuridad. Ellos eran el único eslabón con la esperanza que Lucía se obstinaba en mantener encendida, aunque fuera solo la brasa de un carbón casi extinto. Cuando miraba a Tomás y Elena, no veía el fracaso de la madre que no podía darles comodidades, sino la razón por la que no podía rendirse, la prueba viviente de que algo puro y hermoso había sobrevivido a la tormenta de su vida. Era un amor que dolía, un amor herida, pero era su único motor. La humillación del desalojo de la casa de su marido y el juicio subsiguiente de la familia de él permanecía como una mancha indeleble. Ellos habían pintado a Lucía como la viuda codiciosa e ingrata, ignorando el infierno particular que ella había vivido a su lado. Le quitaron no solo la casa, sino su historia, su voz y la oportunidad de construir un luto digno. Esta injusticia era un veneno que la forzaba a buscar refugio en lugares abandonados, donde a nadie le importaría su presencia. Internalizó la creencia de que merecía el castigo, de que su tragedia era culpa propia, y ese autoabandono era una carga más pesada que cualquier equipaje que llevaba por el desierto. La soledad en la que se encontraba era absoluta. En la aldea, el rechazo era palpable. Las miradas eran cortantes, llenas de sospecha y aversión. La gente no la veía como una madre desesperada, sino como un cuerpo extraño, una paria que traía el mal augurio. Lucía intentaba comunicarse, pedir información, buscar un trabajo, pero las puertas se cerraban con la misma rapidez con que el viento levantaba él. Polvo. El único ser que parecía prestarle atención era la propia casucha, con sus crujidos y sus grietas que parecían observar cada uno de sus movimientos, y la tierra silenciosa del patio trasero que se negaba a entregar sus secretos. Ella sentía la culpa transformarse en rabia, una furia silenciosa contra la injusticia que la había perseguido toda su vida. La rabia era el único sentimiento que le permitía respirar hondo y continuar. Estaba cansada. La sociedad de ser la había escrito para ella. Se convirtió en la leona que no tenía nada más que perder, y esa determinación la llevó al borde del pozo. Cada golpe de la pala en la tierra no era solo una búsqueda de agua, sino una agresión al destino. Una declaración de guerra contra la pobreza y el abandono que intentaban sepultarla junto con sus hijos. La casucha, aunque aterradora, era el primer lugar en meses que ofrecía una ilusión de permanencia. Ella limpiaba el polvo y las telarañas con una ferocidad casi maniática, tratando de exorcizar la suciedad y el dolor del pasado. Cada metro cuadrado que ella purificaba era un acto de resistencia, un intento de construir un pequeño santuario para sus hijos. Sabía que la casa era un cuerpo enfermo, lleno de recuerdos podridos y grietas profundas, pero era suya, y esa posesión, por temporal que fuera, era un bálsamo para su alma, aplastada por la constante incertidumbre. Cada mañana, al ver a sus hijos más débiles, la voz de la madre de Lucía, que apenas recordaba, volvía para atormentarla. No te doblegues,
Lucía, la vida puede quebrarte, pero nunca permitas que te doblegue. Esta frase, una herencia frágil de fuerza en un mundo de debilidad, era el mantra que la mantenía en movimiento. Ella se aferraba a esa voz, como un náufrago, a la última tabla, usándola para alejar el tentador pensamiento de la rendición. El sudor que escurría de su frente mientras cavaba era el costo de no doblegarse, el precio de una terquedad salvaje, en mantener la vida en sus hijos. Lucía intentaba crear momentos de normalidad, leyendo historias gastadas a los niños a la luz tenue de la vela, o inventando juegos con piedritas en el suelo de tierra batida. Se esforzaba por sonreír, para que la máscara de esperanza no cayera completamente, pero veía el reflejo de su propio miedo en los ojos abiertos de sus hijos. Notaba que susurraban, temiendo que el sonido atrajera algo, y esa quietud autoimpuesta era la prueba más dolorosa de que la violencia y la incertidumbre se habían instalado profundamente en el alma de los niños. El pozo se convirtió rápidamente en más que una necesidad, era una obsesión. El acto de cavar era terapéutico, una manera de exteriorizar la rabia y el dolor acumulados, de dar forma física a su desesperación. Cuando golpeaba la pala en la tierra seca, no solo buscaba agua, estaba tratando de desenterrarse a sí misma del abismo, de la pobreza y la humillación. Cada puñado de tierra lanzado fuera era un peso que salía de su pecho, una promesa silenciosa de que ella haría lo imposible para que sus hijos tuvieran que beber, para que tuvieran el derecho a vivir. Recordaba las leyendas de su propia infancia, sobre almas atrapadas a la tierra por crímenes no resueltos, sobre el agua que se niega a brotar donde la sangre fue derramada. No era una mujer de fe ciega, pero la vida le había enseñado a respetar lo invisible. Al cavar en ese patio, no solo estaba rompiendo el suelo, sino invadiendo un espacio sagrado, una tumba de secretos que la comunidad había sellado con miedo y silencio. Sentía la presencia de algo que no era palpable, pero que era denso y pesado, observándola desde el fondo de la excavación, como si la tierra hubiera adquirido ojos. El olor de la casucha era una mezcla constante de moho, polvo antiguo y un perfume suave, casi imperceptible, de algo floral y podrido. Era el olor de la casa muriendo, pero también el olor de recuerdos atrapados en las paredes. Detalles, notaba el cambio en la luz, el modo en que las sombras parecían alargarse y moverse solas, la forma en que la temperatura caía de repente en medio del calor opresivo. Todo allí parecía exigir un pago, un precio por su permanencia, y ella sabía que el costo sería alto, quizás más de lo que podría soportar. La soledad era su compañera más constante. En las noches sin estrellas, mientras sus hijos dormían febriles, Lucía permanecía despierta, escuchando el viento silbar grietas a través de las y sentía la presión opresiva del aislamiento. Ansiaba un toque, una palabra de consuelo, una señal de que no estaba sola en esta lucha. Pero el universo respondía solo con el silencio vasto y hostil del desierto. Se aferraba al recuerdo de su propia fuerza, sabiendo que la vulnerabilidad era un lujo que no podía permitirse, pues cualquier señal de debilidad la haría colapsar por completo. La fragilidad de sus hijos la volvía peligrosa. El miedo se transformó en una rabia fría, un instinto de defensa que haría cualquier cosa para protegerlos. Podía enfrentar el calor, el hambre, la indiferencia, pero no podía tolerar la idea de verlos partir por algo tan básico como la falta de agua. Esta fuerza desesperada la llevaba de vuelta al pozo cada mañana, a pesar del creciente miedo. Lucía era la personificación de la madre que se convierte en monstruo para salvar a su cría, una figura trágica y sublime en la inmensidad del desierto sofocante. La tierra podía esconder secretos, pero ella estaba dispuesta a desenterrar todo para conseguir lo que necesitaba. La aldea era un melancólico cúmulo de casas de adobe y tejados de zinc corroído por el óxido, anidado en un valle de tierra seca que parecía haber sido abandonado por el propio mapa. El aire era espeso, cargado con el olor persistente a polvo y estiércol seco, una fragancia de negligencia y lucha. El viento, que soplaba incesantemente desde el desierto, era el único sonido constante, aullando entre los postes de luz, inclinados y llevando la arena fina que cubría todo, borrando rastros y memorias con la misma eficiencia. Era un lugar donde la esperanza se había secado junto con el río y donde el tiempo no corría, sino que se estancaba, asfixiando cualquier atisbo de futuro. El paisaje circundante era de una belleza hostil y árida. Cactus retorcidos
con espinas largas y amenazantes, salpicaban el suelo agrietado, resistiendo al calor opresivo con una terquedad casi violenta. Las montañas, distantes, eran siluetas azules y lejanas, que no prometían nada más que aislamiento y vacío. Durante el día, el sol bebía la humedad de los ojos, creando espejismos que engañaban a los sedientos. Por la noche, el frío descendía con una ferocidad inesperada, un contraste brutal que enfatizaba la fragilidad de la vida. Esta tierra era un purgatorio de extremos, un escenario perfecto para el drama humano y sobrenatural. La casucha de Lucía se encontraba en el extremo de la aldea, un punto aislado donde la última, cerca de alambre de púas, daba paso solo al desierto infinito. Era la imagen misma de la decadencia, en paredes agrietadas que parecían suspirar bajo el peso del techo. Una madera antigua y casi negra que parecía a punto de derrumbarse en un montón de polvo y lamento. La casa poseía una soledad profunda, como si hubiera absorbido el abandono de todos los que allí intentaron vivir. No era una casa, era un esqueleto de hogar, y su silencio era tan denso que sofocaba el sonido de la propia respiración de Lucía, imponiendo una quietud amenazadora. El patio trasero, donde Lucía ahora cavaba el pozo, era un pequeño rectángulo de tierra, dura e infértil, rodeado por restos de un muro que se había derrumbado hacía mucho tiempo. Era allí donde el ambiente se convertía en un personaje vivo. El suelo era implacable, resistiendo a la pala con una fuerza que parecía intencional, como si protegiera algo que no quería ser perturbado. Había un olor particular que flotaba allí, una mezcla de tierra quemada y humedad profunda que no se explicaba por el clima. Parecía que el suelo sangraba y apestaba a memoria podrida, y con cada golpe, Lucía sentía el patio palpitar bajo sus pies, como un corazón subterráneo en ritmo lento y enfermizo. Los vecinos, pocos y distantes, evitaban mirar hacia la casucha. Sus murmullos eran la verdadera moneda de cambio de la aldea, y todos hablaban de la cheja o marcadá, del pasado violento que la casa cargaba como un fardo. Decían que esa tierra había bebido suficiente dolor y sufrimiento para volverse venenosa, que las almas de los que fueron silenciados permanecían allí, atrapadas en el polvo y la escasez. El aislamiento de la casucha no era geográfico, sino espiritual, impuesto por el miedo y la superstición de la comunidad, que se había convencido de que, ignorando el lugar, lograrían sellar el mal que allí residía. Las ventanas de la casucha eran pequeños orificios polvorientos, más adecuados para mantener la luz fuera que para invitarla a entrar. Incluso durante el día, la luz dentro de la casa era tenue, grisácea, filtrada por una suciedad de años que creaba un universo de sombras inquietantes. Era fácil ver formas moviéndose por el rabillo del ojo, la visión borrosa amplificando la sensación de que no estaban solas. La oscuridad allí no era solo ausencia de luz, era una presencia palpable, un tejido denso que envolvía los objetos, y parecía susurrar secretos dolorosos que las paredes habían absorbido. El interior era un laberinto de habitaciones pequeñas y frías, a pesar del calor exterior. El piso de tierra batida y cemento agrietado parecía siempre húmedo, y la humedad traía el olor metálico y terroso que Lucía ahora asociaba con la excavación. Las puertas no cerraban, solo se juntaban con un chirrido prolongado, como un gemido de protesta. Y las grietas en las paredes eran tan profundas que parecía que la casa se estaba abriendo para revelar su interior enfermo. El ambiente no era inanimado, era un organismo vivo, silencioso, que observaba, esperaba e intentaba comunicarse a través de ruidos inexplicables. El aire en la casucha tenía una densidad opresiva, un peso que dificultaba la respiración, como si la presión atmosférica estuviera mal. Era como vivir dentro de un secreto sofocante. Lucía sentía que cada objeto tenía una memoria atrapada. Cada sombra era un espectro del dolor de antiguos moradores. El lugar intimidaba y provocaba extrañeza, obligando a la protagonista a caminar de puntillas, a hablar en susurros. La casa era un reflejo de Lucía abandonada, marcada por heridas invisibles y cargada de un dolor tan intenso que se materializaba en la atmósfera, en la luz y en el olor de aquel lugar condenado. La escalada comenzó de forma sutil, casi desechable, como el truco que juega una mente cansada. El primer día, después de encontrar la tapa de madera, Lucía notó una alteración climática bizarra en el pequeño patio. El calor opresivo del desierto parecía desviarse, dejando el área del pozo envuelta
en una frialdad anómala. El polvo que bailaba en el resto del terreno aquí se asentaba, haciendo que el suelo cerca de la excavación estuviera más húmedo y oscuro. Ella atribuyó la humedad a alguna filtración, pero el frío no tenía explicación lógica. Era como si la tierra estuviera exhalando el aliento gélido de una cripta, y ese contraste térmico era la primera señal de que algo había sido perturbado en su hibernación. A medida que caía la noche, los sonidos dentro de la casucha se volvieron más inquietantes. El crujido de las tablas, antes esporádico, ahora era un lamento constante y cadencioso, como el caminar vacilante de alguien con el paso irregular. Lucía se levantaba varias veces, recorriendo las habitaciones oscuras, pero nunca encontraba el origen. Los sonidos venían siempre de la habitación contigua, del pasillo que acababa de dejar, o, el más perturbador de todos, directamente de debajo del suelo que pisaba. Con cada crujido, su corazón se aceleraba, convencida de que el silencio protector que intentaba mantener para sus hijos estaba siendo roto por una presencia que se negaba a permanecer enterrada. El olor metálico, ese aroma a sangre seca y óxido que había sentido en el pozo, comenzó a filtrarse en la casa, ignorando puertas y ventanas cerradas. Era un olor invasivo que se adhería a las telas, al aire, y que se volvía más intenso cada vez que Lucía se acercaba al área del pozo. Ella intentaba enmascararlo con las pocas hierbas que había recolectado, pero el olor persistía, una fragancia de violencia antigua que le recordaba constantemente lo que había perturbado. El olfato, agudizado por el miedo y el agotamiento, se transformó en un sensor de amenaza, alertándola de la continua ascensión de algo nocivo. Los niños, ya asustados y febriles, reaccionaron de forma visceral. Elena, la menor, comenzó a despertar con accesos de llanto histérico, señalando la esquina de la habitación, diciendo que la sombra está mirando y que el hombre no se va. Tomás, más contenido, pasó a tener largas conversaciones, susurradas consigo mismo, con la mirada fija en el pozo, como si estuviera tratando de descifrar el misterio que su madre había sacado a la luz. Lo más aterrador fue cuando Tomás, con una voz vacía y distante, le dijo a su madre que alguien en el agujero preguntó ¿por qué estás cavando nuestro silencio? Una mañana, Lucía encontró marcas frescas en el suelo de tierra batida de la cocina, donde no había pisado desde la noche anterior. Eran surcos superficiales, como si algo pesado y con bordes ásperos hubiera sido arrastrado. Al principio pensó en un animal, pero la forma era demasiado definida, demasiado recta. Al seguir el rastro, este terminaba abruptamente en la puerta de entrada. No había señales de allanamiento, ni huellas, solo el rastro seco en el suelo, un recordatorio físico de que algo se había movido por la casa mientras dormían y que tenía conocimiento de cómo entrar y salir sin dejar vestigios. Obvios en la tensión, se materializó en objetos fuera de lugar. El frasco de agua que Lucía había dejado en la mesa ahora estaba volcado en el suelo, sin que nadie lo hubiera tocado. El medallón partido que había encontrado cerca de la tapa desapareció de donde lo había guardado en la cómoda y reapareció, días después, tirado al borde del pozo. No era un desorden aleatorio, era un reordenamiento intencional, un juego mental que buscaba desestabilizarla, demostrando que una inteligencia o una fuerza estaba monitoreando sus movimientos y usando sus propios hallazgos contra ella. Las paredes, que ya estaban agrietadas, pasaron a tener manchas oscuras que se expandían lentamente, como burbujas de humedad podrida. Pero no era solo humedad. Las manchas tenían el color de hollín y parecían aglomerarse en formas sugerentes, casi como rostros deformes que surgían y desaparecían en la luz tenue. Lucía pasaba las manos sobre ellas, sintiendo la aspereza fría, pero cuando intentaba, las manchas simplemente se extendían como un tejido maligno que se negaba a ser removido de la superficie. Al inspeccionar el borde del pozo, que ahora estaba más profundo e intimidante, Lucía vio las marcas de manos, no las suyas. Eran impresiones de dedos largos y delgados, grabadas en el barro húmedo del borde interior, como si alguien se hubiera arrastrado fuera del agujero en la oscuridad de la noche. El tamaño parecía adulto, pero la impresión era superficial, casi fantasmal. Sintió un escalofrío visceral, imaginando lo que podría haber emergido de esa oscuridad, arrastrándose por el borde y observando la casa con intención silenciosa. Con cada puesta de sol, el viento se volvía más violento y parecía cambiar de tono. No era el silbido habitual del desierto, sino un zumbido grave, bajo, que parecía venir
del centro de la tierra. Los habitantes supersticiosos de la aldea hablaban de presagios del viento, señales de que la tierra estaba agitada y se quejaba de lo que se había hecho. Lucía escuchaba, aterrorizada, como si todo el desierto estuviera mugiendo con dolor y rabia, y sabía que ese sonido era una consecuencia directa de su desesperada excavación. Lucía encontró páginas rasgadas de un cuaderno escondido bajo un azulejo suelto de la cocina. El papel estaba amarillento y el olor a moho era fuerte. Las anotaciones, hechas con una caligrafía frenética e inestable, eran de una inquilina anterior. Hablaban de la cosa descrita no como un fantasma, sino como algo que respira donde debe haber silencio. Había dibujos rudimentarios de símbolos circulares y flechas apuntando hacia abajo, hacia el suelo, y la última frase era un garabato desesperado: en él me escucha, está subiendo, el secreto tiene hambre. La temperatura en las habitaciones de los niños cayó drásticamente una noche, incluso con el calor del desierto. Lucía los cubrió con todas las mantas que tenía, pero la frialdad parecía emanar de dentro de las paredes, una presencia fría y pesada que se negaba a ser ahuyentada. El aire estaba inmóvil y denso. Ella puso la mano en la pared y sintió el yeso frío, pero notó que la temperatura del suelo batido estaba normal. El frío estaba concentrado a la altura de los cuerpos de sus hijos, un sudario helado que parecía querer reclamarlos para la oscuridad de la casucha. La tensión alcanzó un pico silencioso cuando Lucía, mirando el pozo por la mañana, vio un brillo débil y húmedo en el fondo. No era agua, era un residuo viscoso y oscuro, con reflejos que parecían aceitosos, mezclado con pequeños restos fibrosos. Ella sabía que no había dejado eso allí. El pozo no estaba entregando la salvación del agua, sino regurgitando algo de sus entrañas. Una prueba sucia y orgánica de que la excavación había despertado y atraído algo que pertenecía solo a la oscuridad y al silencio de los muertos y olvidados. La tapa de madera en el fondo del pozo no cedió fácilmente. Estaba sellada no solo por la tierra compactada, sino por una resina seca y antigua, como si los antiguos habitantes hubieran empleado su última fuerza para garantizar que nada fuera liberado. Lucía necesitó usar la pala como palanca, y el esfuerzo la hizo tambalearse, sintiendo el sudor correr frío por su espalda. Los símbolos rudimentarios grabados en la madera, amenos círculos interconectados por líneas torcidas, parecían urdir una telaraña de miedo y superstición, una advertencia para que la curiosidad cesara allí. Cuando el sello se rompió con un chasquido seco y nauseabundo, el olor subterráneo explotó con una fuerza renovada. Un fuerte aroma a moho, putrefacción y el mineral ferroso que Lucía ya conocía. Era el aroma de la verdad que la tierra no podía seguir conteniendo. Alrededor de la abertura recién revelada, la tierra era un mosaico macabro de descubrimientos fragmentados. Lucía recogió los restos fibrosos en pedazos de una tela gruesa, casi lino, quemada en los bordes, y huesos diminutos, quebradizos, que se deshacían al tacto con una blancura fantasmal que gritaba la tragedia de una vida interrumpida. Eran demasiado pequeños, muy frágiles, para pertenecer a cualquier criatura que no fuera un niño. La garganta de Lucía se secó y el aire que respiraba pareció convertirse en polvo. No era solo una leyenda lo que había perturbado. Era una tumba, un silencio forzado que ahora la tierra se negaba a mantener. La violencia allí no era sobrenatural, era la crueldad fría y calculada de seres humanos. Entre las cenizas y los restos de tela, la luz débil de la linterna reveló el brillo opaco de metal. Lucía tanteó en la tierra y sacó un medallón partido, de cobre oscurecido y casi irreconocible, que se había roto por la mitad, por la fuerza de algún trauma antiguo. Ella limpió el objeto con la punta de sus dedos temblorosos y distinguió, grabada en una de las caras, la inicial E, o tal vez M, desgastada por el tiempo y la presión del suelo. Este objeto personal, un fragmento de identidad de alguien que había sido tragado por esa, tocó a Lucía con un dolor íntimo. La pérdida de ese medallón, forzada y violenta, reflejaba su propia pérdida de todo, creando un terrible vínculo entre la víctima enterrada y la sobreviviente que cavaba. Las páginas encontradas bajo el piso, antes solo un puñado de garabatos insanos, ganaron ahora un contexto de terror. Lucía las examinó con más cuidado bajo la luz vacilante de una vela, notando que la tinta estaba borrada en varios lugares, por lo que parecían ser lágrimas o humedad. La autora, desesperada y aislada, relataba en fragmentos: «Saben que estamos aquí, nos van a sellar. La tierra respira,
Pero la cosa debajo de ella, la cosa que se alimenta del dolor y el abandono, también respira. La inquilina anterior no temía solo a la criatura subterránea, temía a la comunidad, la malicia humana que la había condenado al aislamiento y al silencio. Guiada por la paranoia y los escritos, Lucía comenzó a buscar otras anotaciones o escondites en la estructura de la casucha. El olor a tierra mojada y moho la llevó a la chimenea de la sala principal, inutilizada hacía mucho tiempo y atascada de hollín. Se dio cuenta de que una de las piedras que formaban la base del fuego estaba ligeramente suelta. Con la fuerza de la determinación, la quitó, revelando un pequeño nicho, un compartimento oculto y seco, que el polvo no había logrado tocar. El descubrimiento la hizo contener la respiración, pues un escondite tan intencional solo existiría para guardar algo de inmenso valor o de terrible peligro. Dentro del nicho de piedra encontró objetos que eran testigos mudos de una vida de sufrimiento, un envoltorio de tela áspera que contenía cadenas delgadas y oxidadas, quizás usadas para atar pies o manos pequeñas, un pequeño caballo de madera, astillado y con la pintura descascarada, un juguete de niño que la hizo llorar en silencio, y un cuaderno pequeño, encuadernado en cuero reseco y sujeto por una goma elástica vieja. El olor a papel guardado por años golpeó sus fosas nasales, y Lucía supo que allí estaba la llave que desvelaría el horror de aquel lugar y el pacto de silencio de la aldea. Abrió el diario, las páginas casi desmoronándose al tacto, y comenzó a leer entradas cortas y angustiadas. La escritura confirmaba la existencia de la familia, pero también el terror que venía de fuera de la casa. Dijeron que era por nuestro propio bien. Para purificarnos, se leía en una entrada: el padre está furioso, nos van a dejar sin aire. No son personas, son víboras. Había referencias a los hombres de afuera, el dueño, y a un castigo por un crimen que la víctima alegaba no haber cometido. La lectura era dolorosa, fragmentada, pero revelaba la violencia psicológica y física perpetrada por la propia comunidad. Lucía cerró el cuaderno, el corazón latiendo, con una nueva y terrible claridad. Las apariciones no eran solo fantasmas, eran las víctimas de un crimen que la aldea entera había escondido. El miedo de los vecinos no era a un espíritu, sino a la verdad enterrada. La tierra marcada era, en realidad, una tumba colectiva, y el silencio era el pacto de complicidad de los vivos. Pero la mayor revelación era que la amenaza tenía dos caras: el horror humano que la había condenado a la casucha, y la entidad subterránea, el sobreviviente deformado, que estaba ligado a ese dolor, esperando en el fondo de la oscuridad. El cerco humano se apretó alrededor de Lucía con la misma intensidad que el calor del desierto. La primera manifestación provino del dueño de las tierras, un hombre grande y poderoso en la aldea, cuyo semblante de autoridad era solo una máscara delgada para la crueldad y el miedo arraigado. Apareció en la casucha al final de la tarde, la sombra de su cuerpo alta y amenazadora sobre la excavación. Con una voz baja y fría que no admitía réplicas, exigió que Lucía desocupara la casucha inmediatamente, alegando que su presencia estaba perturbando el suelo y, de forma implícita, el orden social que él protegía. El miedo en sus ojos era más profundo que la rabia. Era el pavor de que la verdad enterrada saliera a la luz. La vecindad, antes solo silenciosa e indiferente, se transformó en un coro hostil. Las mujeres de la aldea, que pasaban apresuradas, ahora se detenían a una distancia segura, lanzando miradas de odio y temor. La acusaban de haber roto el pacto de silencio, de haber despertado las fuerzas que debían seguir durmiendo y de atraer desgracias para todos. La superstición, con la culpa reprimida, transformaba a Lucía de víctima en bruja, en chivo expiatorio para la bancarrota moral de la comunidad. Ella sintió el peso de la discriminación y el abandono, la injusticia de ser condenada por haber sido forzada a buscar agua para sus hijos. El delegado local, una figura obesa y perezosa, cuya única función parecía ser mantener la paz superficial, y el status quo, fue el siguiente en intervenir. Vino a la casucha no para ofrecer ayuda, sino para humillarla, públicamente. Delante de los pocos vecinos curiosos, la interrogó con sarcasmo sobre la fiebre de los niños y sobre el pozo misterioso que estaba acabando. Con una sonrisa condescendiente y cruel, insinuó que la privación y el dolor habían llevado a Lucía a la locura, afirmando que mujer sola y sin hombre que la cuide, ve espantos hasta en su propia sombra. Esta humillación ante testigos era un abuso sutil, pero violento. No solo desacreditó
desacreditó su cordura, sino que también reforzó la narrativa social de que ella era una carga, alguien cuyo desespero merecía burla en lugar de piedad. Lucía sintió la rabia subir por su garganta, pero el miedo de ser llevada y separada de sus hijos la obligó al silencio. Era una paria en la tierra de los vivos, y la indiferencia de las autoridades era el sello final de su condena social, enseñándole que el sistema era cómplice de la oscuridad que enfrentaba. La presión social aumentó cuando el dueño de las tierras amenazó con involucrar a la policía y al servicio social si ella no abandonaba la casucha antes del final de la semana. Usó la salud de sus hijos como arma, insinuando que una madre tan desesperada y desequilibrada no estaba en condiciones de criarlos. Esta amenaza golpeó a Lucía en el punto más vulnerable, haciéndole sentir el pánico real de perder lo único que le quedaba. Se dio cuenta de que la comunidad estaba dispuesta a cometer una nueva injusticia, a desenterrar el dolor de ella para mantener su propia culpa enterrada a la comunidad, movida por el miedo y la cobardía colectiva, pasó a actuar de forma más agresiva. Durante la noche, arrojaban piedras contra las paredes de la casucha. Una mañana, Lucía encontró los pocos víveres que había dejado en el umbral de la puerta, cubiertos de ceniza y excrementos. Un claro acto de profanación y advertencia. La estaban aislando, cortando cualquier posibilidad de ayuda, tratándola no solo como un riesgo, sino como una plaga que necesitaba ser erradicada para que la podredumbre no se extendiera. Esta hostilidad humana reveló a Lucía una verdad más fría que cualquier espíritu, el mal más profundo y duradero. Era aquel tejido por la crueldad, el prejuicio y el silencio cómplice. Los fantasmas que rondaban la casucha eran el resultado de la maldad de los vivos, y el peligro que ella enfrentaba ahora venía de dos direcciones: lo que acechaba en el pozo y lo que la observaba desde las ventanas de la aldea. Estaba rodeada por un doble horror, donde lo humano y lo sobrenatural se alimentaban mutuamente, creando un ciclo vicioso de dolor. Esta injusticia final solidificó la determinación de Lucía. Ya no era solo una madre desesperada, era ahora una arqueóloga involuntaria de la crueldad humana. Se aferró al cuaderno y al medallón, transformándolos en armas silenciosas contra la hipocresía de la aldea. Sabía que, para proteger a sus hijos, no bastaba con encontrar agua. Necesitaba exponer la verdad, destruir el pacto que sellaba la injusticia, el conflicto, transformando el miedo en una resolución fría e inquebrantable, impulsada por la amenaza de perder a sus hijos ante el servicio social. Y ahora, convencida de que el dueño de las tierras y el delegado tenían intereses en mantener la casucha en silencio, Lucía regresó al pozo con una furia fría. Quitó la tapa de madera con violencia, rompiendo el sello restante. En lugar de agua, la oscuridad absoluta se abrió bajo ella, y el olor metálico y de putrefacción subió. Con fuerza, Lucía se dio cuenta de que no había cavado un pozo, sino que había abierto un pasadizo subterráneo, un túnel estrecho que descendía en espiral hacia las entrañas de la tierra, un refugio secreto forzado que había sido usado para esconder vidas y posteriormente para enterrar la verdad. Con una linterna débil y el corazón latiéndole en la garganta, Lucía descendió cautelosamente, el suelo de tierra batida transformándose en escalones rudos excavados a mano. El túnel era claustrofóbico y húmedo. Las paredes sudadas parecían palpitar con la presión de la tierra. A cada paso, la temperatura caía y el aire se volvía irrespirable, denso y saturado de olores a miedo y confinamiento. Se sentía como si estuviera entrando en el útero de la tragedia, un lugar donde el tiempo se había detenido en el exacto momento del crimen, y la presión del aislamiento subterráneo era casi física, aplastándola contra las paredes. En el fondo del pasadizo, la linterna reveló un espacio, pequeño e irregular, una cámara subterránea que había servido de cautiverio y, finalmente, de sepultura. La escena era un testimonio mudo y horrible de la violencia humana. Había trapos y restos de un colchón de paja podrido, juguetes de niño esparcidos y pequeños cuencos de barro. En las paredes, rayadas con los dedos, había mensajes desesperados. Lucía vio dibujos de familias de manos dadas, oraciones incompletas, y en un rincón, la frase «Perdónanos, Padre, por no ser lo suficientemente fuertes», que revelaba la profunda desesperación y la manipulación religiosa
sufrida por las víctimas. El clímax del giro narrativo llegó al encontrar el cuerpo. No un esqueleto, sino los restos momificados y parcialmente preservados de un hombre, contorsionado en una posición de pánico terminal, apretado en la abertura de un túnel más pequeño que había intentado cavar para escapar. Su rostro, aunque reseco, portaba una expresión de terror y súplica. La ropa que vestía era antigua, pero reconocible, y en su mano, Lucía encontró un puñado de tierra oscura, mezclada con una sustancia fibrosa, la misma que ella había encontrado al borde del pozo. Intentó, desesperadamente, llevar afuera la prueba de lo que había sucedido. Al lado del cuerpo, la tierra estaba removida. Y Lucía notó que el hombre no había muerto solo por la asfixia del confinamiento, sino que había una herida profunda en el cráneo, cubierta de hollín. Entre los restos, encontró un trozo de hierro torcido, una herramienta de jardinería antigua, manchada y oxidada, que ella reconoció como la misma que el dueño de las tierras mantenía colgada en su granero. La pieza era la prueba concreta de que la familia no había simplemente desaparecido, sino que había sido asesinada a sangre fría. Y la violencia final había sido cometida por alguien de la aldea. Posiblemente, el propio dueño, la verdad, le cayó con la violencia de un golpe físico. A toda la aldea estaba mintiendo. El secreto no era solo sobre una familia escondida, sino sobre un crimen atroz, encubierto durante décadas. Habían enterrado a la familia y luego sellado la tumba con la tapa de madera, por el miedo de que la verdad o un sobreviviente saliera a la luz. El rechazo de Lucía, la prisa por expulsarla, la indiferencia del delegado, todo no era sobre superstición, sino sobre el pánico de que su pala desenterrara el cuerpo del crimen y con él la culpa de toda la comunidad. Lucía comprendió la verdadera naturaleza del lugar. Problemático. La casucha no estaba encantada por un espíritu, sino por el peso de la injusticia y el crimen. El olor metálico era el aroma de la sangre que se había impregnado en la tierra. Las almas atrapadas no eran espectros, eran víctimas del odio humano. Su percepción se invirtió. Ella no estaba enfrentando una fuerza sobrenatural, sino la crueldad organizada y el silencio de una comunidad entera, dispuesta a matar para mantener su secreto. El horror estaba allí afuera, a la luz del día, y el pozo era el único testigo que ella tenía. Sin embargo, un fragmento de duda persistía. Si el hombre había sido asesinado allí, ¿quién era la cosa que respiraba, mencionada en el diario rasgado? Si el crimen humano había sellado la cámara, que estaba caminando en los pasillos y susurrando con su hija, Lucía sintió la presencia del cuerpo a su lado, y un sonido de arrastre provino de un túnel adyacente, demasiado oscuro para ser penetrado por la linterna. Se dio cuenta de que la violencia humana había creado un monstruo. El confinamiento y la desesperación habían generado al sobreviviente deformado, la entidad que pronto enfrentaría y cuya existencia era el eslabón final entre el pasado y el presente. Lucía no necesitó ver para saber que no estaba sola. El aire en la cámara subterránea cambió drásticamente, volviéndose más pesado y frío, y el olor a tierra mojada se intensificó, mezclándose con un olor salvaje y fuerte, como el de un animal que vive en la oscuridad. El sonido del arrastre, antes distante, ahora estaba cerca, viniendo del túnel estrecho que se extendía más allá del cuerpo del hombre momificado. Era un sonido lento, cadencioso, de algo que se movía con dificultad, pero con una fuerza subyacente y silenciosa, como si estuviera arrastrándose hacia la luz después de una vida entera en la negrura. Ella intentó retroceder, pero el pánico la clavó en el lugar, y la visión del medallón partido en su mano la obligó a encarar. La luz débil de su linterna barrió la abertura del túnel, pero la oscuridad allí era absoluta, tragándose el haz de luz. Fue entonces cuando escuchó, proveniente de esa oscuridad impenetrable, un sonido gutural. Una mezcla de tos seca y llanto ronco que no pertenecía a un fantasma, sino a algo vivo, sofocado y dolorosamente real. El sonido era un lamento, un gemido de profundo abandono y dolor que rasgó el silencio de la tumba. La amenaza no se reveló en forma humana o espectral, sino a través de una respiración. Una inspiración áspera, seguida por una exhalación ruidosa y prolongada
que llenó el pequeño espacio. Lucía podía sentir el aire en movimiento, la presencia invisible tan cercana que la presionaba. Esta respiración era la prueba física de que la algo que respira de las anotaciones no era una metáfora, era el sobreviviente, deformado por el tiempo y la desesperación, que había vivido en las entrañas de esa tierra, alimentándose de la miseria y el silencio que la aldea impuso. La respiración vino, acompañada de un toque, no en la piel, sino en la luz. El haz de la linterna de Lucía se estremeció violentamente, como si algo hubiera pasado a través de él, o lo hubiera golpeado. En un microsegundo, ella vio una mano pálida y larga, con dedos delgados y sucios de tierra, agarró el borde del túnel, retrayéndose con la misma velocidad. No era un gesto de ataque, sino de sorpresa y pavor. La criatura, el sobreviviente, estaba tan asustada como Lucía, expuesto a la luz que no veía hacía años, pero movido por la confusión y la necesidad que lo traía a la superficie. El encuentro fue visceral, un choque de desesperación mutua. Lucía supo que la criatura no era solo un monstruo, sino un resultado, la última víctima del crimen enterrado, alguien que perdió la humanidad, viviendo bajo la culpa de otros. La amenaza se convirtió en un espejo del dolor a la mirada de la madre soltera, perdida y amenazada contra la mirada de la entidad subterránea, perdida y traumatizada. Su fuerza venía de la necesidad y del instinto, no de la maldad. Era un reflejo distorsionado de supervivencia forzada. Con un instinto primordial, Lucía supo que necesitaba salir de allí, no para huir, sino para proteger lo que era suyo. La entidad subterránea era la prueba viviente del crimen, pero también un peligro inminente. Tomó el diario y el medallón con la mano libre y comenzó a subir los escalones de tierra, sintiendo la respiración ronca de la criatura, siguiéndola en la oscuridad. Anne no huía de un fantasma, huía de la manifestación física del trauma, del horror que la violencia humana había creado, sabiendo que él la seguiría hasta el final, buscando salvación, venganza o simplemente el fin del silencio. En el umbral de la salida, bañada por la luz melancólica del atardecer, Lucía se vio ante la elección imposible que desgarraba su alma, sosteniendo el diario y el medallón, las pruebas irrefutables de un crimen que involucraba a la élite del Villorrio y la cómplice indiferencia de toda la comunidad. Se dio cuenta de que la huida ya no era simple. Podía correr con sus hijos hacia el desierto, cerrando la tapa de madera y sellando el pozo de nuevo, garantizando la seguridad inmediata de Tomás y Elena, pero dejando el crimen enterrado para siempre, perpetuando el ciclo de silencio y violencia que la había condenado a la pobreza. La alternativa era aterradora en quedarse y enfrentar el horror humano y subterráneo. Exponer la verdad significaba llevar las pruebas al delegado, indiferente o, peor aún, al propio dueño de las tierras, arriesgando no solo su vida, sino la vida de sus hijos, contra la furia de una comunidad que ya había asesinado a una familia y guardado el secreto durante décadas. Si ella revelaba la cámara, liberaría a la criatura, al sobreviviente deformado, que era testigo y víctima, pero cuya presencia sería vista como la confirmación de que Lucía había traído la maldición y no la justicia. El gemido de la criatura subterránea por el pasadizo funcionó como un reloj de arena para su decisión. Lucía miró hacia la casucha, a sus hijos pálidos y febriles que necesitaban agua y seguridad, y sintió el peso de la herencia del dolor de esa tierra. Si se iba, estaría doblegándose al abuso y la injusticia, repitiendo el silencio que su marido le impuso, aceptando la derrota social. Pero si se quedaba, estaría sacrificando la posibilidad de salvación de sus hijos en nombre de una justicia que el mundo nunca le había dado. En ese instante de brutal lucidez, Lucía tomó su decisión. Ya no podía vivir en el silencio, ni permitir que el miedo robara la vida de sus hijos. Con las lágrimas corriendo por la suciedad de su rostro, supo que el agua estaba allí abajo, pero la liberación estaba en la luz. Agarró el diario con firmeza, la única arma contra la mentira, y miró el agujero que había creado. La elección era entre la vida fugaz y silenciosa, o la lucha ruidosa y arriesgada. Ella elegiría luchar, desenterrar
de una vez por todas, el secreto que la pobreza y la crueldad humana habían sellado. Lucía salió de la oscuridad del pozo con las pruebas en las manos, pero con los pies firmemente plantados en la tierra marcada. No selló el pasadizo. En su lugar, colocó el pequeño medallón partido al borde del agujero, un monumento silencioso a la familia asesinada y una invitación silenciosa al sobreviviente, dejando el camino abierto para que él, el último testigo del crimen, decidiera si saldría o permanecería en la oscuridad. Miró hacia la aldea, ahora envuelta en las sombras opacas del anochecer, y supo que la batalla por la justicia sería larga y violenta, y que tal vez costaría su propia vida, pero que el silencio había terminado. Tomó a sus hijos en brazos, abrazándolos con una fuerza desesperada, y comenzó a caminar lejos de la casucha, no en dirección al desierto, sino hacia la ciudad, donde la autoridad y la verdad aún podrían tener algún peso. Llevaba consigo el diario, manchado, el peso de los muertos y la esperanza frágil de un futuro. Mirando hacia atrás, vio la oscuridad del pozo y sintió el viento frío subir de él, un soplo de alivio y quizás de liberación. Lucía nunca supo qué pasó con la criatura, si salió o si se quedó, pero sabía que, al romper el silencio, le había dado una oportunidad que nadie más tuvo. La tierra seguiría palpitando con memorias, pero el secreto ya no estaría enterrado. Y ahora quiero saber de usted. Si fuera con usted, habría actuado diferente. Cuénteme en los comentarios, porque su opinión puede cambiar todo. Y no se vaya sin dejar su like, porque eso ayuda muchísimo a mi trabajo. Suscríbase al canal, active la campanita y comparta este video con alguien que sabe que se va a quedar boquiabierto con esta historia. Hasta la próxima.